hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Nona Fernández. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados aquí en UChile TV. Estamos muy contentos, por supuesto, como siempre, con la compañía de nuestro querido amigo Café Jacobs, que nos acompaña con su sabor y aroma. Y estoy especialmente feliz porque acá hay una tremenda mujer, artista, escritora, actriz, dramaturga, guionista, que tan buenos libros y obras de teatro y teleseries nos ha regalado. Es Nona Fernández, muchas gracias por acompañarnos, Nona. Oye, qué rico que lo logramos, porque has estado muy viajera últimamente. Sí, gracias por la espera. Sí, ha estado un poco intenso el año, o este semestre, ¿no? O sea, mira cómo estoy de la intensidad. Sí, ahí te veo un poquito congestionada. Sí. Bueno, pero qué rico estar aquí para repasar tu vida y tu trayectoria. Naciste el 23 de junio del 71. Sí. Bajo el nombre de Patricia Paola Fernández Silanes. Sí. ¿Por qué Nona? Sí. Ay, es una historia bien lesa, bien tonta. Cuando yo era chica me demoré mucho en hablar. Mira, así. La primera foto que nos compartiste, una maravilla. Sí, es linda esa foto. Me demoré mucho en hablar. Y lo único que decía, hasta creo que los 2 años, era no. Entonces, no, era lo único que decía, no. Entonces me decían nonito, y luego nonita porque era niña, y quedé como nona. Mi madre, esta señora que está aquí, se llamaba Patricia también. Entonces, en la idea de hacer una separación, a mí me decían nona y a ella Pati, porque ella siempre fue Pati, y quedé así. Es que nunca nadie en la vida me ha dicho por mi nombre. Claro, te falta poco para que el carnet sea Nona. Es que me han dicho, cámbiate el nombre, pero ¿bajo qué argumento yo voy a decir me llamo Nona? Un nombre, no es un nombre, no sé qué es. Sin embargo, es tu nombre, pero a es esta mi nombre. altura. Sí, totalmente. Claro. Cuéntame de tu madre, de tus primeros recuerdos, quizás. Vámonos como a eso, a ese inicio de tu vida. Ay, qué nervio. Mira, esa foto me gusta harto porque, y por eso se las mandé también, porque aparecemos riéndonos. Sí, yo creo que mis primeras risas fueron con ella. Y bueno, ella era una mujer como muy buena para el chiste, para la risa. Me gusta mucho recordarla así, alegre, dicharachera, buena para el garabato. No, mi madre era muy así. Y cuando encontré esta foto, que la encontré hace poquito, o sea, no es que la encontré, son fotos que uno tiene, pero claro, cuando los padres y las madres desaparecen de esta esfera, uno las empieza a observar desde otro lugar, ¿no? Claro, obvio. Y esta me encantó, porque claro, igual resume un poco. Bueno, teníamos una relación de madre e hija, por supuesto, pero lo pasábamos bien, lo pasábamos súper bien. ¿A qué se dedicaba tu mamá? Era dentista. Mira. Sí, fue dentista. Y yo te miro y me hago la pregunta inevitablemente, ella era una mujer progresista, de ahí viene un poco tu... Sí, ella no tenía conciencia mucho de eso, no era una mujer que militase esa faceta. Esa faceta, pero claro, mi madre fue madre soltera, fue profesional, decidió tenerme sola, nunca dependió de algún caballero, era súper polola. La señora polola, bueno. ¿Sí? Tenía un pinche, otro pinche, pero siempre eran pinches, como que no se... Le gustaba mucho su autonomía, su individualidad, hacer lo que a ella le parecía. Entonces, claro, yo diría que era muy feminista sin tener claro ella que lo era. Y cuéntame, Nona, sobre la figura de tu abuela, que entiendo que también fue muy relevante en tu primera infancia, en tu crianza. Sí, claro, mi abuela... Ahí está, parte de mi abuela. Un pedacito. Un trocito de mi abuela, porque no tenía ninguna foto muy entera de ella. Qué divertido. Sí, muy importante mi abuela. Yo fui criada por mi abuela, como mi madre era una mujer trabajadora.
salía muy temprano, estaba todo el día trabajando y yo me quedaba con mi abuela. Ella era la figura casera, ¿no? Con la que yo me formé. Y claro, los lazos con las abuelas son súper entrañables, ¿no? Yo creo que ahí como que las cosas se enredan menos, con las madres siempre se enredan las cosas. Las mujeres enredamos esos lazos porque somos así, intensas, ¿no? Pero con mi abuela era puro cariño, teníamos nuestras diferencias, por supuesto, fuimos siempre generaciones muy distintas, pero puro amor nomás. En ella estaba como esa figura de contención total. Claro, y además que también fue una mujer especial, claro, cuando yo nací no, porque ya estaba vieja, no era jubilada, pero también fue una mujer trabajadora toda su vida, independiente porque quedó viuda muy joven. Entonces yo creo que la estirpe de mujeres independientes la funda ella en mi ¿Y te apropiaste de eso? Claro que sí. Además hay algo que para mí siempre ha sido muy importante. Mi abuela era secretaria del Ministerio del Trabajo y se dedicaba mucho al registro. Toda su vida registraba todo lo que pasaba en el ministerio y en la casa también tenía cierta vocación de registro. Todo lo contaba, hacía listas de todo. Y me regaló su máquina de escribir con la que trabajaba en el ministerio y con esa máquina yo empecé a escribir. Y yo creo que de alguna manera ahí hay una posta de algo, ¿no? En la máquina, si bien mi trabajo como escritora es otra cosa, pero también me dedico a registrar un poco, ¿no? Claro, y un simbolismo tremendo. Claro, súper. Yo tengo la máquina de escribir al lado de mi computador y hasta el día de hoy siento que ella me acompaña cuando escribo. Qué bonito. Oye, Nona, la figura de tu padre, yo sé que él era artista marcial y, bueno, le decían Fernández. Sí, Fernández. El apellido, pero desapareció muy pronto en tu infancia, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, mi padre y mi madre eran como pololos. ¿Ya? Mi padre era uno de estos pololos de mi mamá, de los que te hablaba recién, y yo soy hija de una relación en la cual mi mamá era la patas negras de mi papá. Ya. Mi papá tenía un matrimonio, tenía una familia, y yo soy, claro, una hija como guacha, fuera el matrimonio de él. Entonces teníamos una relación, la tuvimos siempre. Yo te diría, era como que fuese papás separados, ¿no? Ellos no vivían juntos, pero yo lo veía en la semana, los fines de semana salíamos de paseo, a veces salíamos los tres, era como una relación como así. Y en algún momento ellos discutieron, no me acuerdo por qué, no sé si lo sé del todo, y como a los 12 años, yo calculo, dejé de verlo. Y nunca más lo vi, nunca más supe de él. ¿Nunca más? Nunca más, claro, nunca más. ¿Y hubo alguien que ocupara como que supliera de alguna manera esa figura paterna o...? Bueno, yo creo que padecí eso de andar buscando siempre esa figura, ¿no? Yo tenía un tío muy querido, mi tío Alberto, que era primo hermano de mi mamá. Ellos eran como muy hermanos porque eran hijos únicos los dos. Y mi tío siempre fue como esa figura. Yo lo aguaché así y él me aguachó también como su hija putativa. Y para mí un poco siempre fue esa figura paterna, ¿no? Oye, Nona, y respecto de la figura paterna hay un libro tuyo que se llama Fuensalida. Sí. Y que uno lee y dice, aquí está el papá. Aquí está el tema, aquí está ¿no? el padre, Fernández, Fuensalida, artista marcial, sí, protagonista. ¿Cuánto de la vida real de Nona Fernández, cuánto de autobiográfico hay en general en tus trabajos? Ay, mira, este libro es bien interesante porque yo creo que es el momento donde empiezo... Esta es una novela, es ficción, claro, pero toda ficción esconde un archivo, ¿no? Un archivo personal, y esta por supuesto que lo tiene, y este es el libro del padre, sin duda que sí. Esta es una novela que partió, Sofi, cuando en algún momento mi hijo, que ahora es un caballero, tiene 24 años... Dante, exactamente, era chico, y en algún momento me pregunta por mi padre. Porque claro, él veía que en la constelación familiar estaban sus abuelos paternos, estaba su abuela materna, pero el caballero no estaba, po. Y nunca nadie le había explicado, y él me lo preguntó. Era chico, él tenía unos 4 o 5 años, y mi papá había fallecido hace un tiempo. Yo sabía, me había enterado, por supuesto. Y le digo, ¿sabes qué? Tu abuelo murió. Y me dice, ¿de qué murió? Y yo dije, no sé de qué murió. Creo que tuvo cáncer. Y me quedé con una sensación tremenda de no tener como un relato que contarle a mi hijo, ¿no?
Y a partir de eso, claro, empieza a surgir este libro que de alguna manera es un intentar construir un relato para Dante de quién era su abuelo, pero siempre en el código de la ficción, ¿no? Este libro es muy ficcional. De alguna manera, la escritura para ti es como rellenar esos espacios que están vacíos, donde no hay respuesta, sí. En algunos casos, no siempre, pero... Yo te diría que sí, no, normalmente hay algo que ya la realidad no te entrega una respuesta. Claro. Y claro, y la imaginación siempre está ahí como un espacio para poder seguir problematizando esos temas, ¿no? Agarrémonos de la imaginación para ir al hecho de que, bueno, tú fuiste hija única. Sí. Y me imagino que, retrotrayéndonos a la infancia, como todo hijo único, tuviste que ingeniártelas para gestionar la soledad, sí, a veces, sí, ¿no? pues. Jugar como y armarte tu propio mundo. ¿En qué te amparabas? Sí. ¿Qué te gustaba? ¿Cómo era la nona niña? Y además, Sofía, en tiempos de dictadura, donde a ratos no podíamos salir, porque yo era bien callejera y tenía muchos amigos y vivía mucho en la calle o en la casa de mis amigos, de mis primos también. Pero había ratos donde había que estar en la calle, o sea, en la casa, ¿no? No se podía salir, ¿no? Claro. Y yo... Ahí estoy con mi mamá Qué cortada. preciosa esa foto. Sí, cortada igual que tu abuela. Igual que mi abuela. Llama la atención. Gente cortada, sí. Y la Mini. ¿Quién habrá sacado esa foto? No sé, yo creo que mi papá. Esta yo creo que debe haber sido mi papá. ¿Sí? Sí, y la otra capaz que también él tenía una vocación de cortarle la cabeza, ¿no? Y ¿sabes qué? Sí, estábamos en los juegos, ¿no? Claro. Sí. La lectura. Yo leí mucho cuando chica. ¿Qué leías? Leí todo lo que me pasaban, yo lo leía. Cuando era chica leía muchas revistas. Mi mamá trabajaba en el centro y, claro, esta misma. Ahí está. Ahí estoy con un cuentito. Claro, leí mucho. Me compraban libros, me regalaban libros. Y mi madre, yo te diría que casi todos los días cuando llegaba del centro, llegaba con alguna revista de cómic, ¿no? La Pequeña Lulú, variado, Superman, Batman, El Hombre Araña... Pepita y Lorenzo. Ella no tenía una curatoría muy clara, pero yo lo leía todo, lo pasaba con el Picapiedras, me acuerdo también. Claro, lo pasé con Dorito. Y leí mucho de eso y de ahí después empezaron a aparecer, bueno, en mi casa había libros. Empecé a coger libros, después ya los libros del colegio también. Pero leía, me entretenía mucho la lectura. ¿Y en el colegio cómo era la nona escolar? ¿Cómo era la nona escolar? Matea, desordenada. No, nunca fui matea. Nunca fui matea, tampoco fui súper desordenada. ¿Ya había algo como respecto de la actuación que después escoges estudiar? Hay una foto. ¡Ay, esta foto! ¿De dónde sacaron esta foto? Hacemos un gran trabajo de investigación nosotros. Sí, mira, me parezco a mi hijo. ¡Ay, qué divertido! Increíble. Sí, ahí yo creo que ahí yo estaba en la U, yo creo. Pero claro, debo aquí tener 17, 18 años. Creo, sí, más o menos, 19 quizás. Pero en el cole, ¿sabes qué? Era una... ¿Cómo era? Me gustaba pasarlo bien, sí, lo pasaba bien. Estábamos muy convocadas en ese tiempo, porque era dictadura también, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿eras consciente de todo lo que estaba pasando? Sí, absolutamente. Yo estuve en un colegio que tenía cierta efervescencia política, donde teníamos conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces vivíamos, sobre todo a la edad de la adolescencia, en marchas, en protestas, trabajando por la Federación de Estudiantes, secundarios, armamos un centro alumno porque no había en el colegio nosotros. Claro, estábamos ávidas de intentar entender lo que pasaba y de participar de eso que estaba ocurriendo, que era un intento de, claro... En esa resistencia. De resistir y mucha guitarra y lo pasábamos muy bien. O sea, siempre cuando cuento esto como que la gente piensa que en dictadura las jóvenes sufríamos. Y claro, era un contexto súper extraño, ahora lo sé, porque en ese momento no lo sabíamos, era lo que estaba, pero se vivía la vida y se vivía con intensidad y lo pasábamos muy bien también. Y nos enamorábamos, guitarreábamos, íbamos a fiestas, íbamos a protestas y todo era con una energía 1000, ¿no? Sí. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? ¿Por qué dices en determinado momento, saliendo del colegio, voy a estudiar teatro en la Universidad Católica? Porque me gustaba el teatro. Yo, cuando fui chica, mi madre y mi abuela eran bien culturosas. Les gustaba el teatro, les gustaba la lectura. Y me llevaron
yo creo, con mi padre, incluso fuimos los 3, o sea, los 4. Me llevaron a ver una obra que se llamaba Mamá Rosa, de Fernando de Besa, que la estaban dando en el Teatro Nacional. Año 82, 80, yo era chica y me encantó. Eran muchos personajes, sacaban decorados y venían otros, trajes de época. La Nelly Meruane pasaba de ser joven a ser vieja. Y todo eso yo dije, yo quiero estar ahí. Esta gente lo está pasando chancho. Y yo sentí que tenía que estar ahí, ¿no? Y después de adolescente, de hecho esa obra les pedí ir a verla como 2 o 3 veces. Fui muchas veces a verla y me llevaban a ver la obra. Y luego ya más de adolescente, claro, me inventé un cargo en el centro de alumnos que armamos, que yo era la encargada de cultura. Entonces me inventé que yo iba a ver teatro, que iba gratis, iba a ver obras que me llamaran la atención y si me llamaban la atención yo armaba convenios para llevar al colegio. Ah, pero qué interesante. Entonces era los buenísima. jóvenes que nos están viendo, ojalá tomen nota y lo pongan en práctica. Entonces iba a ver teatro, yo sola, de jumper, iba a ver teatro, esta me gusta, perfecto, vamos a hacer convenio, esta no me gusta, ¿no? Entonces, claro, ahí vi mucho teatro en ese tiempo, me entusiasmó muchísimo y recuerdo haber visto El pueblo del mal amor, de don Juan Radrigán, Premio Nacional de las Artes de la Representación, gran dramaturgo, en una versión dirigida por Raúl Osorio en el Teatro de la Católica. Preciosa. Yo en ese minuto yo encontré que era fantástica. Además porque ahí tomé conciencia de la dramaturgia también. Porque antes como que de verdad no pensaba que esa gente que estaba ahí en el escenario hablaba textos que alguien los había escrito, ¿no? Ahí lo entendí. Y eran textos que, claro, como yo ya era adolescente, ya tenía una inquietud con respecto a lo que estaba pasando, ese texto era un texto que estaba ahí abordando la realidad, ¿no? Y me pareció fantástico. O sea, que además el teatro pudiese ser también una herramienta para hacerte pensar sobre la realidad y un espacio de resistencia, porque estábamos en plena dictadura. Y igual el teatro se llenaba para ver El pueblo del mal amor. Entonces claro, ahí terminé de enamorarme. Y nada, siempre supe y siempre quise estudiar en la Católica, la verdad, porque iba mucho al teatro en la Católica. Hablemos de eso, tenemos una foto por ahí de tu debut como actriz, ahí está. ¡Ay, qué divertido! En el Teatro de la Católica, justamente. En el Teatro de la Católica, sí. ¿Cómo te miras en retrospectiva? ¿Qué le dirías a la nona que está empezando a estudiar actuación? Oye, qué divertida la foto, sí, eso es de una obra que hicimos en el teatro, es el Jimmy Dacaret, un compañero que ahora es director de teatro. El Jimmy ya no actúa, es profesor, también dramaturgo. ¿Cómo se llamaba? Las mágicas magias del mago Merlín. Era un infantil que lo dirigía el Rodrigo Bastía en ese tiempo. Mira. Lo pasamos muy bien, claro, y fue como la primera vez como más profesional en el Teatro de la Católica y todo. ¿Qué le diría? Yo le tengo mucho respeto a la cabra chica que fui. La verdad, a veces pienso que ella debería aconsejarme a mí más que yo a ella. Pero vos dale, vais bien. Eso le diría. Genial. Sí, eso le diría y que claro, que no hay que asustarse. Probablemente me he asustado más de la cuenta, siempre fui asustadiza. Probablemente, claro, ahora le diría, confía, no pasa nada, dale, estáis bien enfocada, dale nomás, no tengas miedo. Es bonito escucharte, ¿eh? Porque a veces uno se mira para atrás con dureza, juzgándose. Sí, es verdad. Y en ti como que veo algo más limpiecito. No, yo tan severo. yo me quiero, quise, o sea, quiero esa cabra que fui. Sí, creo, bueno, le debo mucho. Todo lo bueno que he podido ir desarrollando tiene que ver con las decisiones que tomó ella. Claro. Oye, Nona, quiero hablar también de tu relación con Marcelo Leonard. Ustedes son pareja hace más de 30 años, no sé cuánto. Más de 30 años. Pero sé que se conocieron en la universidad, justamente. Y que él también es, bueno, escritor, dramaturgo, guionista. Han trabajado muchísimo juntos. Claro. Hoy día hablar de una pareja que dura más de 30 años no es común. No, somos marcianos. Y más encima trabajan juntos. Trabajamos juntos, claro, con el Marcio nos conocimos en la escuela de teatro. Esa foto no sé de qué año es, 90 y algo, estábamos recién partiendo por la ropa. Yo era rubia y él tenía pelo. Sí, llevamos mucho rato juntos. Las relaciones son, imagínate, claro, yo misma, es feo que lo diga, pero es que de verdad no sé cuántos años, 30 y algo. Él es el de las fechas, él es mucho más romántico en este sentido.
Y es claro, es que lo que hemos construido juntos, por supuesto que es una relación de pareja, pero es infinitamente más que una relación de pareja, ¿no? Es una sociedad, una hermandad, una familia, una mirada al mundo. Estamos como enredados en todo. Esta es tu familia. Esa es mi familia, sí. Falta mi gato. ¿Cómo se llama el gato? Vladimir Ilich, qué divertido. Mira. Estas fotos, sí, es una Pascua. Esa es mi familia, sí. Y yo soy muy familiar también, me debo mucho a eso. Y tenemos temperamentos muy parecidos porque la gente siempre nos dice, pero ¿cómo aguantan la misma persona? Bueno, para mí nunca ha sido un problema, todo lo contrario, ¿no? Yo quiero estar con él, me gusta, tenemos vidas bien independientes también, pese a que trabajamos juntos, ¿no? Pero siempre me gusta ahí volver al nicho, volver a la casa, volver al nido, volver al ombligo. Para mí eso es como una especie de ombligo. Mira eso. ¿Esto es una obra? Esto es una obra, sí. Esto es la primera obra real que hicimos juntos. Estábamos en la escuela, ese es el Álvaro Morales, querido amigo y actor también, muy joven, porque yo era compañero de colegio con el Marcelo. Eran compañeros de colegio. Entonces se nos ocurrió, había un festival que era el Festival de Teatro del Chileno Norteamericano, que era un festival que se hacía en ese tiempo y era como para jóvenes compañías. Y te pasaban, si quedabas, uno postulaba y si quedabas, te pasaban una platita para poder montar la obra. Y esta era una obra que había escrito Marcelo en el taller de Egon Wolf en la escuela. El Egon fue nuestro profesor de dramaturgia. También gran dramaturgo, premio nacional también de las artes de la representación. Tuviste mucha suerte de cruzarte con grandes estandartes del teatro, de la escritura, ¿no? Sí, o sea, te forjaron maestros bien súper grandes, súper potentes, sí. El Tito también, digo, lo menciono porque acaba de fallecer y todavía estuvimos con el Tito. Sí, yo lo vi, tuvimos el privilegio. Y todavía estamos ahí como extrañas de entender el mundo sin el Tito. Es raro, sí, pues. Es súper raro para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Bueno, y sí, pues, y ese fue el primer trabajo que hicimos. Y lo hicimos ahí, y era una semana. Teníamos una semana a la salita y hacíamos funciones. Y fue como ese sí que fue un debut, claro. ¿Y cuál fue tu primer trabajo luego de graduarte de la Escuela de Teatro? ¿Cuál fue el primer trabajo? ¿Recuerdas o a qué te dedicabas? ¿Inmediatamente fue actuar? Sí, ¿tomar el camino de la dramaturgia? Nosotros agarramos este hilo y empezamos a trabajar con nuestra compañía. Empezamos a armar una compañía que es la misma que tenemos hasta hoy día. Se llamaba Merry Melodies antes, ahora se llama La Pieza Oscura, con compañeras de la escuela. Y La Fusa también. La Fusa se llamó, o sea, ha tenido todos los nombres porque ha ido cambiando en virtud de las agrupaciones que hemos ido teniendo. Entonces, inmediatamente nos pusimos a hacer teatro independiente. Y paralelamente empezamos a trabajar también. Es la tele, porque eso fue muy rápido, ahora me estoy acordando. Claro, como siempre nos interesó escribir en la compañía, nosotros en este festival, no en este, sino que al año siguiente volvimos a postular con una obra que escribimos a 4 manos, con Marcelo, yo y 2 compañeras que ahora son guionistas, de hecho están trabajando en el Mega, creo que están trabajando ya ahora, la María José Galleguillos y la Larisa Contreras, y escribimos una obra a 4 manos. Y pasó que esa obra la fue a ver, que nos ganamos los premios, mejor dramaturgia y todo. Y Jorge Marchán, que es escritor y era guionista de TVN en ese momento, la vio y estaban armando como un semillero de guionistas. Y nos invitó a hacer un taller, y en ese taller algunas quedamos clasificadas y empezamos a trabajar en la tele, pero muy rápido después de haber salido de la escuela también. Entonces partió ahí esta doble militancia entre guiones de televisión y el teatro independiente, que fue como las dos cosas en las que me desarrollé durante mucho tiempo. Y te sigues desarrollando. Oye, Nona, a la vuelta de la pausa vamos a seguir excavando, conversando en todas estas múltiples dimensiones de tu ser, de todas tus vetas artísticas, creativas. Pero antes quiero que pasemos a un momento bien especial de este programa, que es el retrato. Ah, mierda, ya.
cada persona revela algo, tú sabes, cuando se fotografía. Así que sí, pues una vamos cosa a ver es lo que uno dice, otra cosa es lo que aparece aquí. Voy. Ay, no sé si cerré los ojos, espero que no. No, salió bien. ¿Sí? Así que con esta foto, con este retrato, nos vamos a ir a una pausa muy cortita, pero no se despeguen de las pantallas de Uchile TV porque ya volvemos con esta interesantísima entrevista a Nona Fernández y toda su trayectoria. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. Nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Era un momento en que estaban todos grabando. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados junto a Nona Fernández. En el bloque anterior, bueno, repasamos tu infancia, adolescencia, parte de tu paso por la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y empezamos en esos inicios tuyos como actriz. Me quiero ir ahora a tu dimensión de dramaturga. La primera vez que tú ejerces como dramaturga fue en El Taller, una obra por la cual te ganaste el premio Altazor en el año 2013. Sí. Y que es una obra bien particular porque narra la historia del taller literario de Mariana Callejas. Este taller literario que estaba en Lo Curro, en la parte de arriba de la casa, pero abajo se fabricaban bombas, se torturaba. Una figura de ladina bien dantesca, Claro. ¿no? Sí, pues el cuartel que Trupillán se llamaba. Claro. De ¿Cómo la fue Dina. apropiarse de una historia tan truculenta y además transformarla en clave como de comedia negra? Sí, fue... A ver, es que esta historia, yo desde que... No te podría decir desde cuándo, pero desde que era muy chica y comencé a ir a talleres literarios, apareció este rumor, yo no sabía bien qué era, cuando era más chica, ¿no? De que había una escritora que era gente de la DINA, que era la Mariana Calleja, y en cuanto la escuché empecé como a hacer una investigación y me iban cayendo materiales, fui guardando material, y en algún momento yo dije, esto tiene que ser una obra de teatro, es que esto es fantástico, cómo un grupo de personas se juntan a un taller literario y no se dan cuenta dónde están, ¿no? Me parecía como una locura, una locura. Bueno, lo es. Lo es, ¿cierto? Y primero conversé un poco esta idea, porque yo no escribía teatro, le tenía mucho respeto a la escritura teatral. Bueno, recién lo hablábamos, claro, yo fui formada por Don Egon Wolf, y no sé, yo sentía que como que la dramaturgia no era lo mío, era muy serio para mí, ¿no? Pero como que cuando yo hablaba de este material y planteaba la idea de que debía ser una comedia negra, nadie le veía la comedia a esto, nadie le veía la comedia, todos encontraban que era una tragedia, que sin duda también lo es, ¿no? Y ahí comprendí que, claro, que tenía que escribirla yo, porque era yo la única que tenía un punto de vista sobre el material y que podía desarrollarlo pensando en una comedia. No podía imponerle eso a ningún dramaturgo, ¿no? Y le di, pues, empecé a trabajar con lo que tenía y fue muy gozosa la escritura, lo pasé muy bien escribiéndola, ¿no? Y luego convocamos al equipo y fue también muy gozoso el trabajo. Y es una obra que tiene más de 15 años, cada tanto nos la piden. De hecho, ya no sé si estamos en forma de hacer la obra. Súper vigente.
Pero sigue siendo súper y vigente. y de hecho se escribe una y otra vez sobre esta historia. O sea, hace poquito Juan Cristóbal Peña, si no me equivoco, lanzó un libro. Exactamente, sacó su libro, que es una investigación buenísima. En el fondo un tema nunca se agota. ¿Tú tienes esa visión o no? Yo creo que sí. Además que los temas y los libros y los materiales artísticos, claro, se van confrontando y se van actualizando con sus épocas, ¿no? O sea, es el contexto también quien se apropia y quien le da una nueva vida. Y acá, claro, ha ocurrido eso. Creo que también pasa con los materiales, con los buenos materiales también, ¿no? Hay algo de eso. Y quiero pasar un aviso también. Adelante. En Santiago Off, Festival de Teatro Santiago Off, el 30 y el 31 de enero vamos a estar con funciones del taller en el GAM. Maravilloso. Aprovecho de lanzarlo. Imperdible, sí. imperdible. Una increíble obra de teatro. De esta obra me quiero colgar para ir a este libro, Space Invaders, porque bueno, muchos de tus trabajos están cruzados por la dictadura. Sí. De hecho, te escuché decir en una entrevista, no sé qué tan antigua, pero tiene un par de años, que para ti la dictadura era una especie de obsesión a estas alturas. Sin embargo, yo lo miro desde afuera y digo, bueno, es un trabajo como de combate contra el olvido muy, muy loable y que nos sirve mucho en el contexto actual, donde pareciera que la desmemoria arrasa, ¿no? Sí. El negacionismo. Es como que nos pisamos la cola, ¿no? Volvemos a pasar por los mismos problemas. Y se instala este discurso de que el pasado tiene que quedar atrás y de que ya, avancemos, pero claro, uno se pregunta cómo se avanza si uno se mira para atrás y sin caer en los mismos errores, en fin. Claro. ¿Cómo ves tú tu propio aporte en este terreno? En esto, claro. Sigo pensando que es una obsesión porque es de esas cosas que uno no maneja del todo, ¿no? Como que uno las padece. Desde la primera novela que escribí, que se llama Mapocho, de ahí en adelante como que todo lo que he escrito, lo quiera o no lo quiera, vuelve a Ítaca, ¿no? Vuelve a la dictadura. Vuelve a la dictadura de alguna u otra manera, ¿no? A ratos pienso que lo que estoy comenzando a escribir es otra cosa y ahí aparece, ¿no? Y vuelve. Siempre pienso que tiene que ver con que, bueno, son años, viví esos años, ¿no? Y son años fundamentales en la vida de cualquier persona, la niñez, la adolescencia, la primera juventud. Todo creador y toda creadora siempre se remite a esos lugares, raro que no pase por esos lugares. Y si yo vuelvo a la infancia, como es el caso de Space Invaders, claro, era una infancia que estaba en ese marco, ¿no? En ese contexto. Claro. Y con una historia que nos cruzó también a mi generación bien especial, que fue ser compañeras de curso de Estrella González Betancourt, que era la hija de Guillermo González Betancourt, el Bototo, uno de los carabineros que participó del caso de Gollado, ¿no? Uno de los responsables del caso de Gollado. Entonces, claro, es una historia loquísima, ¿no? Es una historia loquísima que estaba ahí en el archivo nuestro, en nuestros cuerpos, en nuestra memoria. Y aparece en este libro, ¿no? Se trabaja en este libro. Pero más allá del libro, lo que tú me preguntas es, claro, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa o por qué seguir trabajándolo? Y mira, pero ¿por qué seguir trabajando e insistiendo en la memoria en un tiempo en donde el discurso, donde eso es básicamente contracultura? Hoy día el discurso como oficial es olvidemos. Y la dictadura ya es una lata. Y bueno, ya pasamos, que es divertido, los años 90 vivimos los mismos discursos, ¿no? Dejemos esto atrás, olvidémonos, todos vamos hacia adelante, qué sé yo. Claro, es difícil poder ir hacia adelante con las heridas que este país tiene, sin duda, y con los gestos simbólicos que todavía están tan presentes en nuestro día a día, ¿no? La Constitución de Pinochet, por llamarlo, por nombrar algo, y por supuesto estamos ahora en un momento de elecciones, y lo que está rondando es justamente un discurso negacionista, un discurso fascista, y no es en Chile, es en el mundo entero también, por lo demás, ¿no? Entonces pareciera que debemos, de alguna u otra manera, seguir revisando lo que ocurrió. Pero dicho esto, yo también soy crítica de
de eso, porque yo misma pienso que en algún momento tenemos que actualizar nuestras miradas también, ¿no? Y creo que en el trabajo de memoria algo que se nos impone es justamente actualizar lenguaje, actualizar retórica, actualizar imaginario y plantear estas historias que nos parecen interesantes porque todavía están presentes desde otro lugar, que no sea la solemnidad, que no sea, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero actualizarlas, que se aireen un poco, para que efectivamente tengan un hueco y un espacio concreto en la realidad, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo que para quienes nos obsesionamos con esto es como casi una misión, ¿no? O una obligación, actualizar, contextualizar, contemporaneizar. Este libro fue, muy aplaudido no solo en Chile, sino en el mundo. Pasa que gran parte de tu trabajo y de tus libros ya han trascendido las barreras nacionales, han sido traducidos a múltiples idiomas. Patti Smith te ha alabado. Hay por ahí una foto, creo, junto a Patti Smith. Increíble ese registro. Sí, qué lindo. ¿Qué te pasa con eso? Porque algunos podrían decir, bueno, son historias muy locales, ¿no? Sí. Caso de Gollado, dictadura en Chile, en fin. Sin embargo, tocan la fibra de otros afuera y otros como artistas tan grandes como es Patti Smith. Claro, lo que pasa, a mí me ha costado mucho entenderlo también, porque siempre he hecho un trabajo, nunca cuando escribí pensé en un público más allá de mi barrio, de mi familia y mi barrio, honestamente. Y mis textos son súper locales, ¿no? Nunca le he tenido miedo a eso. Y siempre he estado hablando como primera cosa a mi barrio. Entonces, primero era muy extraño que se tradujeran los textos, que tuvieran circulación afuera, que hubiese interés, que se ganaran premios afuera. O sea, imagínate que Patti lo mencionara, lo posteara como un libro importante dentro Tiene del que haber sido. Claro, pero claro, con el tiempo empiezo a comprender que, claro, los temas que allí circulan desbordan la dictadura chilena, ¿no? En el caso de Space Invaders, los niños y las niñas vulneradas, las niñeces vulneradas, es algo que lo estamos constatando diariamente en el genocidio que vemos por televisión, que lo vamos siguiendo por día a día, ¿no? Entonces no son temas que estén clausurados en un espacio y creo que el libro tampoco los clausura, ¿no? También es algo que intento imponerme cuando escribo, no clausurar. Deja ventanas abiertas. Absolutamente abiertas, ¿no? Para que puedan entrar otras miradas, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí cabe la actualidad completamente, ¿no? Y son las respuestas que yo me voy dando también para esta pregunta que tú me haces, que es una pregunta que yo también me he hecho mucho. ¿Por qué en Polonia traducen Space Invaders? Claro, porque, claro, no es un monopolio chileno. Y pareciera que la historia de un país se parece en muchas cosas. Al final hay una historia colectiva que se repite y, o sea, lo hablábamos hace unos momentos atrás del avanzar del fascismo. No es aquí, no es en Argentina, las vulneraciones, los regímenes dictatoriales, eso es un lenguaje universal. Y ojalá fuera parte del pasado, pero desgraciadamente no lo es, ¿no? Absolutamente. Oye, bueno, tienen muchos libros, no podemos entrar en detalle en cada uno de ellos, pero se me viene a la cabeza Avenida 10 de Julio, Huamachuco, se me viene a la cabeza Chilean Electric. Hay uno que se me fue el nombre, de los restos de la moneda, de los escombros de la moneda. ¿Cómo recordar la sed? Qué lindo título, además. Precioso. No es mío, es de Chris Marker, pero... Qué maravilla. Un libro chiquitito, que es increíble, por si no lo han leído, para que lo hagan. Mi pregunta es, tomando ya todo tu trabajo, son dos preguntas. Primero, ¿cuál es tu método? Porque hay quienes tienen todos los días, se levantan a una hora y se sientan a escribir. El caso es, no sé, Isabel Allende. Sí. Y hay otros que es como, ya, me baja esta iluminación, por así decirlo. Pero en tu caso también, estos libros están cruzados por mucha investigación. Mucha investigación. Entonces, ¿cómo es el método? Y también preguntarte por cuál es tu sello como escritora. Wow. A ver, vamos por el método, que es más fácil, ¿no? El sello es más difícil. Mira, no hay un método, no hay una receta. Cada libro, cada material me pide algo distinto. Por lo tanto, se van escribiendo de maneras distintas, ¿no?
Hay materiales que te piden mucha investigación, hay materiales que te piden detenerte mucho, o sea, que haya mucho aire entre una escritura y la otra. Hay otros procesos que son frenéticos. Todo es un poco distinto, pero hay ciertos vasos comunicantes entre cada proceso. Y yo te diría que el primero es que trabajo siempre a partir de un archivo. Yo no imagino nada. O sea, no sé escribir a partir de algo que se me ocurrió. No. A mí hay algo concreto, real, archivos que tienen que ver con la historiografía chilena, archivos de la prensa, archivos de las instituciones o archivos del corazón, de pronto, que tienen que ver con la propia vivencia, con la propia biografía o de la biografía cercana de tu familia, de tu comunidad. Algo de ahí, algo aparece. Y aparece porque sí, no es que lo esté buscando. Aparece, hacemos match y me empiezo a volver loca, ¿no? Y comienzo a investigarlo. Y le doy mucho tiempo a esa investigación. Esa investigación de los materiales, que es larga, normalmente es larga, te va dando las luces de lo que puede empezar a ser la escritura. Y cuando ya tienes algunas luces más o menos claras, comienza el proceso de escritura. Y la investigación no se deja al lado, sino que va ya a la par. Porque también la escritura te va diciendo qué es lo que necesitas, ¿no? Oye, claro, aquí falta una fuente, o anda a visitar tal espacio, o déjate llevar y escribe nomás, ¿no? Hay un momento ya en donde básicamente se escribe. Entonces, los procesos son un poco así. Y en algún minuto se acaba. Y esto siempre lo digo, porque siempre me dicen, ¿cómo encuentras el final? ¿Cómo lo vas maquinando? Normalmente el final se me presenta, es una cosa como muy rara. No, o a veces tengo la escena final y digo, bueno, aquí vienen varios capítulos, y me doy cuenta en algún momento que no, que al final esta es la escena que yo tenía en la cabeza, pero que venía ahora, ¿no? Y se me presenta ahí. Y así son los procesos. O sea, siempre digo, son distintos, son diversos. Nunca me lanzo a escribir sin saber nada. No soy escritora que haga escaletas. Me encanta no saber nada, me encanta sorprenderme, me encanta que haya magia negra en la escritura también, o sea, que haya un proceso sorpresivo, que la historia cambie completamente, que haya situaciones en la investigación o en el proceso de escritura que se te abra a lugares que tú jamás hubieses esperado. Eso me encanta. La escritura está muy viva así. Y en torno justamente a eso, a la sorpresa, ¿te sorprendió, por ejemplo, el destino o la vida que ha recorrido este libro, La Dimensión Desconocida? Porque por este libro tú ganaste el premio Sor Juana Inés de la Cruz, sí, un premio en México que reconoce el talento de escritoras mujeres de habla hispana, ¿no? Sí. Y bueno, es un libro que ha dado vuelta al mundo, que también estuvo en el Book Awards 2021. Sí, estuvo como finalista en el National Book Award. Y claro, mira, lo mismo que te hablaba de Space, es esas cosas que tú dices, ¿cómo resuena afuera? ¿No? A ver, qué ganas de entender cómo resuena afuera. Y las explicaciones son las mismas que te dije antes, ¿no? Claro, no tenemos el monopolio del horror en Chile. El horror es algo que nos desborda completamente, que está instalado en todos los lugares. Por lo tanto, en todos los lugares se puede leer el libro y se puede entender bajo la realidad de esos lugares, ¿no? Y nos podemos agarrar de este libro para volver a la pregunta que quedó suelta de tu sello, de mi sello como escritora. Es que creo que a mí me cuesta mucho entender cuál es mi sello. Yo creo que quien me lea puede entender mejor cuál es mi sello. Yo podría decir, pero me estoy aventurando en que, claro, soy una autora que hasta ahora ha trabajado siempre de manera majadera el tema de la memoria y la memoria reciente. Eso podría ser algo que, claro, que marca mi trabajo. Otra cosa, el tema del archivo, que siempre hay un archivo que está dando vuelta en todos los libros, uno o varios archivos, ¿no? Esa obsesión por poner en palabra la ruina, el papel que quedó, los restos, ¿no? La obsesión por los restos. Y lo otro, que yo creo que es algo que yo estoy entendiendo ahora, porque uno no se entiende como escritora. Está muy bien que no se entienda, a mí no me interesa entenderme como escritora, pero hay algo que he estado entendiendo y que tiene que ver mucho, uno se empieza a entender bajo la devolución de la gente, ¿no? Bajo los comentarios de la gente. Y es que creo que hago una escritura que toca
toca cierta emocionalidad, que se la juega en un lugar en un espacio emocional, que es un espacio emocional en el cual todas y todos circulamos. Y eso hace posiblemente que un libro como La Dimensión Desconocida pueda estar traducido, no sé, al irlandés. Al irlandés. Porque está trabajado también, si bien hay condiciones políticas, históricas que están puestas en los libros, siempre lo que me interesa es el territorio de la humanidad. Porque siento que es un territorio donde todas nos encontramos finalmente. Respecto del territorio de la humanidad, me gusta mucho el trabajo que hiciste en Voyager, que es más un ensayo, Sí. ¿no? Como que es otra clave, un poco distinta a lo que venía haciendo y que tiene que ver con este símil entre la actividad cerebral y las imágenes astronómicas. Algo muy sutil, muy, muy bonito. Yo lo miraba y decía, wow, es como un bolón, Loco, ¿no? sí. Es que es bonito. Este libro partió porque a mí me pidieron hacer un ensayo sobre la memoria. Mis editores. Yo nunca había... Ah, ya, fue un encargo. Fue un encargo. Yo nunca había accedido a un encargo, pero como nunca había hecho un ensayo, dije, ya voy a hacer un ensayo. Y les dije, pero por favor, no me obliguen a escribir algo sobre memoria histórica, porque no quería escribir algo de la dictadura, ¿no? Igual terminé haciéndolo. Pero apareció una imagen, creo que también mis libros contienen imágenes. Y eso es algo que también me doy cuenta que circula en los libros, y aquí voy a explicarlo. Por ejemplo, acá todo esto partió porque en algún momento mi madre se estaba desmayando mucho y la acompañé a hacer millones de exámenes para entender qué es lo que tenía. Y en algún momento fuimos al neurólogo, y el neurólogo nos mostró el movimiento de una cadena de neuronas. Y funcionaban igual que una constelación de estrellas, ¿no? O sea, la persona respira y un montón de neuronas se encienden, ¿no? Y eso fue muy bonito de ver, y inmediatamente dije, qué bonito, parece una constelación de estrellas, ¿no? Y en algún momento mi madre, que es con lo que parto, estaba muy nerviosa, se le hace un electroencefalograma, y para tranquilizarla el doctor le dice, por favor, porque mi mamá era muy nerviosa, piense en algo, un recuerdo querido suyo, relájese, piense en eso, concéntrese en ese momento feliz, para que le bajara las revoluciones y se pudiera tomar el examen. Y mi mamá empezó a hacer eso, y yo en la pantalla empiezo a ver su movimiento cerebral, y empiezo a ver un recuerdo de mi mamá, porque yo sabía que estaba pauteada en ese momento por un recuerdo. Y yo, qué loco, qué bonito, porque en rigor, claro, estos movimientos neuronales que parecen estrellas, en este caso es un recuerdo, ¿no? En este caso Claro. lo que estoy viendo es un recuerdo. Y cuando salimos le comenté a mi mamá, mamá, vi un recuerdo tuyo en la pantalla, qué cosa más loca, qué bonito. ¿Qué estabas recordando? Y dijo, no, ella sin ninguna afán poético me dice, no, me acordé de cuando naciste, del momento en que naciste. Entonces, claro, ahí aparece algo. Y yo dije, qué lindo, vi mi nacimiento, digo, a partir de un recuerdo que yo no tengo, porque no nos acordamos de cuándo nacimos. Mi madre lo recuerda, yo lo veo en una pantalla. Y a partir de esa imagen empiezo a explorar el universo astral, el universo astronómico y el universo neuronal como un símil, La ¿no? mente humana. Exactamente. Y así surge este libro, ¿no? Que igual se mete en la dictadura finalmente. Sí, no, pero es verdad que es una clave bien distinta, Es a lo que distinta, uno sí. lee en tus otros trabajos. Y bueno, de este libro nos vamos a otra dimensión mucho más concreta, por así decirlo, no sé cuál es la palabra, que es tu último libro, Marciano. Que bueno, Sí. para quienes no lo conocen, es tu más reciente libro, me encanta esa foto, Qué divertido. que nace de las sistemáticas entrevistas que tuviste con Mauricio Hernández Mauricio Norambuena, exactamente. el comandante Ramiro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estuvo preso en la cárcel de alta seguridad Sí. por el asesinato a Jaime Guzmán y el también secuestro por de el Cristian secuestro Edwards. a Cristian Está Edwards. preso actualmente. Sí, Sí, está está preso preso. y bueno, ha sido sometido a regímenes de aislamiento Estricto aislamiento, sí. brutales, ¿no? Brutales. Quiero saber primero cómo fueron esos encuentros durante casi 5 años, si no me equivoco. 4 años estuvimos 4 años. conversando, los viernes. Cuéntame de cómo 10 fue el a 1. proceso de este libro, que ha despertado mucho interés y también mucha controversia Sí. en nuestro país. Me parece, sí, me encanta.
Llegué azarosamente a la cárcel, llegué porque una productora me convocó a trabajar un proyecto de serie sobre el Frente, en el cual Mauricio iba a ser la fuente fundamental del trabajo, ¿no? Comencé a visitarlo, establecimos una relación, estábamos trabajando en eso cuando la productora se desarmó, todo se fue al agua, nada funcionó. Pero yo me quedé con un permiso que los abogados habían sacado por tribunales para poder visitarlo, algo que no es tan fácil, ¿no? Yo seguía con el permiso y ya tenía un año de entrevistas con Mauricio, donde debo decir que lo que más me interesaba de esas entrevistas y de ese contacto con él no era necesariamente su vida en el Frente, ¿no? Y mucho menos el relato épico que en la serie de televisión, por supuesto, se me pedía. Los buenos, los malos, el helicóptero, qué sé yo, el atentado a Pinochet, todo aquello que es parte de la historia del Frente, que ha sido siempre contado en ese tono épico, ¿no? Claro. Que sin duda es una historia que tiene mucho de épico. Pero yo me encontré con otras cosas. Yo me encontré con un ser humano, me encontré con una persona, me encontré con Mauricio Hernández, no con el comandante Ramiro. Con el marciano a quienes sus amigos le decían. Exactamente, así, ¿no? Cuando era chico. Y me interesó con el hombre que ha estado encerrado durante más de casi un cuarto de siglo, ¿no? Sí. Y eso a mí me interesó infinitamente más, sus rutinas de encierro, sus estrategias psicológicas para mantenerse en el encierro, su hipotálamo, cómo organiza su memoria, ese archivo que tiene en la cabeza, el tiempo del encierro, que es completamente fractal y extraño. Y también a mí me llama la atención un poco, que algo sin duda en lo que el libro se inmiscuye, en este relato de lo que fue la lucha armada y cómo se mira en retrospectiva, en el fondo esta idea de los héroes o villanos. Exactamente, ¿no? Claro, porque Mauricio en la actualidad, y por eso el libro ha sido un poco polémico, es un personaje que el país se puede dividir entre quienes encuentran que es un héroe, claro, y entre quienes encuentran que es un villano, ¿no? Porque, bueno, vivimos tiempos polarizados, todo es blanco y negro en la actualidad, por lo tanto él entra en ese espectro. Y a mí lo que me interesa justamente es la zona gris, ¿no? Donde circula ese espacio de humanidad del cual hablaba hace un rato, ¿no? A mí me interesan las personas, no me interesan los héroes. Los héroes hace rato que me caen pésimos, esa es la verdad. El relato del héroe, no, a mí me caen pésimos. Me gustan las personas porque las personas toman decisiones, las personas toman decisiones éticas en sus vidas, realizan acciones, esas acciones tienen consecuencias, o no realizan acciones y se esconden. Y nada, creo que también cuando pensamos estas historias en esa dimensión, también son más peligrosas para nosotras. Porque nosotras somos personas también y podríamos eventualmente tener que tomar decisiones éticas complejas, si es que no las hemos tomado, ¿no? Sin lugar a dudas, me llamó harto la atención también en este libro tu decisión de usar un poco de novela, porque uno podría decir como, bueno, ¿por qué no crónica narrativa, periodismo narrativo, crónica periodística de lleno? Y hay algunos espacios que sí tienen un poquito de ficción. Sí, ¿no? hay más que un poquito. Bueno, a mí me gusta decir que este es un material literario, ¿no? Yo no soy periodista y por eso no me atrevo a hacer un relato periodístico, pero también a mí me interesa la literatura y me interesa ese lugar donde la realidad se transforma en otra cosa también, claro, ¿no? Y eso es la literatura. Y también la literatura tiene más ventanas donde podemos entrar todas y todos. La literatura no clausura. Un relato periodístico de alguna manera intenta zanjar. Exacto, sí, y mostrar una realidad. Sin duda que esto también, pero desde otro lugar, ¿no? Más lúdico, más loco. Y claro, está completamente inspirado en esta investigación, en nuestras conversaciones con Mauricio. Todo lo que el personaje de M, dice son cosas que Mauricio, está el espíritu de Mauricio en ella. Por supuesto, no hablamos como hablamos aquí, porque esto es literatura. Uno habla pésimo en la vida real, en un libro no, en un libro se habla bien. Se compone, todo es una estructura que se compone. Pero hay mucho de ficción, claro. Hay un momento donde yo entrevisto a sus compañeros muertos y yo no tengo ese poder todavía. Claro. Me encantaría tenerlo, pero no soy medium. No he podido todavía conversar así con un muerto, ¿no? Oye, Nona, me encantaría quedarme hablando horas
de este trabajo, quiero cerrar Sí. con la invitación a todas y a todos quienes nos están viendo a que lean este libro. Es Vamos a mostrar. un maravilloso trabajo. Me soplaron por ahí que estaban en vías de hacer un documental también. No sé si estoy o no Sí. en lo correcto. Estás en lo correcto, pero no estoy muy autorizada a hablar mucho. Ya, dejémoslo ahí. ¿Te parece Sí. si nos lee un extracto y con eso cerramos? Me parece estupendo, porque además creo que podríamos elegir algo que tenga que ver también con los momentos extraños que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. El mundo se cae a pedazos, hay que decirlo, no hay que tener miedo de decirlo, porque no hay que olvidarse nunca que hay que hacer algo, ¿no? Y en virtud de eso voy a elegir este trocito que dice así. Ni siquiera voy a contextualizarlo porque da lo mismo. Adelante. Dice así: nuestros dirigentes se corrompieron, es cierto. Nuestros dirigentes transformaron todo en un infierno, también es cierto. Puede que esté simplificando las cosas, pero no tenemos la culpa de lo que hicieron. La única culpa es la ingenuidad y la inercia. La única culpa es no reaccionar a tiempo, no rectificar la dirección y el movimiento. Y si nos equivocamos, no quiere decir que no podamos seguir haciendo el intento. Quizás sea esa la única certeza que valga la pena no transar. El resto hay que inventarlo. El sol se esconde todos los días y todos los días vuelve a salir entre medio del griterío apasionado de los pájaros porque se inaugura una nueva oportunidad sobre la tierra. ¿Has escuchado a los pájaros en el claroscuro? Ellos lo saben, por eso celebran cada mañana. La clave del mecanismo del universo es que a diario tenemos la posibilidad de intentarlo. Y eso es lo que nos toca, porque es justo, porque es correcto, por pasión y por cariño, tenemos siempre que intentarlo. Qué reflexión más potente. No podría haber sido un mejor broche de oro para este encuentro, esta entrevista. Nona, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Realmente un honor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias también a todos ustedes que nos están siguiendo por las pantallas de Uchile TV. Recuerden que pueden seguir siempre Revelados a través de nuestras redes sociales y revivir estas entrevistas en nuestro canal de YouTube Uchile TV. Le agradecemos a nuestro Café Jacobs. Agradecemos, por supuesto, a Nona y será hasta la próxima que nos veamos aquí mismo en Uchile TV, televisión pública para todo Chile. Chao, chao, hasta pronto.